Ella es la abogada Nélida Mabel Méndez, quien actualmente ejerce activamente la profesión en la ciudad de La Plata. Es autora de diversos artículos en materia de turismo accesible y nos presentará su disertación titulada Turismo para Todes, legislación y realidades en el marco claramente de turismo accesible. Bienvenida, Nélida. Buenas tardes, buenos días. Voy a agradecer en primer lugar a la Anet y a Rocío en particular por haberme tenido en cuenta para esta tan importante presentación. Me voy a auxiliar con un PowerPoint, pero primero me voy a presentar yo misma. No se ve. ¿Se ve lo que me estoy haciendo? No. No, a ver. Sí, Nélida, ahora se está viendo usted. Todos la estamos observando. Imagino que todos saben que me estoy presentando en lengua de señas. Lo que no saben es lo que dije. Bueno, eso es un poco el punto de partida para poder todo el mundo tomar en cuenta lo que es cuando uno está más o menos al tanto, pero no del todo, de lo que está pasando delante de uno. Quizás esa misma situación es la que tienen las personas con discapacidad al momento del uso y goce de un lugar turístico. Mi tema de hoy es Turismo para Todes, legislación y realidades. ¿Por qué legislación y realidades? Porque no siempre la legislación está acompañada por la realidad y bueno, voy a tratar a través de esta presentación de darles ejemplos de qué estamos hablando. Para eso primero vamos a definir accesibilidad y después vamos a ver a quiénes está destinado. Consiste en la adecuación de entornos y dispositivos para que las personas con discapacidad puedan usarlo de la misma manera que el resto. Esto implica eliminar las barreras para quienes sufren de alguna discapacidad. Acá en esta filmina tenemos un poco la muestra de los destinatarios de la normativa. Está definido el turismo accesible en el artículo 1 de la Ley 25643, cuando dice que es el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre orientado al turismo y la recreación que posibilitan la plena integración desde la óptica funcional y psicológica de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida. Como lo dice la definición, el objetivo es la plena integración física, funcional y social de las personas con discapacidad con la misma calidad de prestación que el resto de los turistas. Porque lo que se trata de lograr es la equiparación. Beneficios. Bueno, cuando pensamos en beneficios, lo primero que se piensa es en el beneficio de la persona con discapacidad, que es real. O sea, las personas con discapacidad, si tienen destinos que están preparados, van a disfrutarlos de mejor forma que si no lo están. Pero eso no es el único beneficio, porque también los destinos que implementan políticas en las cuales todos se unen para desarrollar sistemas de accesibilidad en hoteles, en museos, en transporte, en atractivos, eso también conlleva beneficios no solo a las personas con discapacidad, como ya dijimos, sino también a los destinos que implementan esas normas y a los distintos operadores que más o menos recién enumeré. El turismo accesible o el turismo para todos no es un invento del siglo XXI al final, no. Esto viene de larga data. No les voy a agotar hablándole de cada una de las normativas, pero sí es interesante que visualicen a través de estas filminas la cantidad de normativa internacional que hay que emana de también distintos organismos. Tenemos acá la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 1975, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, la Organización Mundial de la Salud 1980,
la Declaración de Manila, la Organización Mundial del Turismo 1980. Ustedes ven, ya son 3 organismos. Esta Declaración de Manila es la primera que une los conceptos de persona con discapacidad y disfrute del ocio. Después las Naciones Unidas declaran en 1981 el Año Internacional de los Minusválidos. En 1982 las Naciones Unidas también prepara el Programa de Acción Mundial hacia los Impedidos. Fíjense que también con el transcurso del tiempo va cambiando la forma en que se llaman las personas con discapacidad. Luego, en 1987, está la Conferencia Europea de Accesibilidad de Edificios Públicos, que también es un punto de partida, porque a partir de la accesibilidad de los edificios públicos, como ustedes saben, generalmente los códigos de edificación dependen de los municipios. Por ende, se empieza por los edificios públicos, pero al ser obligatoria la accesibilidad, lo va a ser también para los privados. Entonces, eso va modificando la forma de construirse del destino, haciéndolo accesible. Seguimos con el marco legal internacional. Tenemos también las Naciones Unidas 1992, que prepara el Programa de Acción Mundial de Personas con Discapacidad. Luego, en 1993, también las Naciones Unidas, la Asamblea General de Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades es para que todos tengamos esta igualdad de oportunidades, que hay que prepararla. Puse en otro color, Declaración de Barcelona, la ciudad de los discapacitados, en 1995, porque Barcelona hizo un trabajo muy, muy particular. No estuvo de consumo con los privados, pero sí todos los organismos públicos, a través de distintos estamentos del Estado, pusieron en marcha un plan para hacer accesible la ciudad de Barcelona, y de hecho es considerada la ciudad accesible por excelencia. También tenemos la Declaración de Montreal en 1997 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, 2006, que luego, como verán en otra filmina, dio lugar a la Ley 26378, o sea que fue incorporada a nuestro texto legal. También la Constitución Nacional, sin hablar de turismo accesible o de turismo para todos, esboza en algunos artículos algunas pautas como para que ya nos vayamos adentrando y veamos cómo considera y tiene en cuenta. En el artículo 14, cuando habla de que la persona tiene derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. El artículo 14 bis, cuando proclama el derecho del trabajador al descanso y las vacaciones pagos. El artículo 33, con los derechos implícitos. Y el artículo 75, que en realidad tiene que ver con las atribuciones del Congreso. En el inciso 22, en particular, habla tratados, declaraciones y convenciones incorporadas con rasgo constitucional. Entre las facultades del Congreso, en el inciso 22, tiene la facultad de aprobar o desechar tratados celebrados con otras naciones o con otros organismos internacionales, y también con la Santa Sede. En el inciso 23 dice que los estados, el Estado Nacional en este caso, tendrá que promover igualdad de oportunidades y legislar medidas de acción positiva para con las personas con discapacidad, para que tengan igualdad de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos que acá se consagran en la Constitución. Y en especial hace mención a los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Ya verán ustedes entonces que es una mirada mucho más amplia y omnicomprensiva de los derechos, sobre todo de como hacen las convenciones internacionales, que tratan de amparar los derechos de las personas que están más indefensas. También tenemos leyes nacionales que específicamente se dedican a este tema, como por ejemplo la 24314, que es una modificación de la 22431. No los quiero marear mucho, pero recuerden por lo menos que la 22431 tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad en general. Es una ley muy grande. Mientras que la 24314 es una ley pequeña, se compone de 3 artículos que simplemente hablan del diseño universal de accesibilidad de personas con movilidad reducida. Fue en 1994. Recién en el 2002 viene a ser sancionada
y promulgada la ley 25643, que es la ley de turismo accesible. Después vamos a ahondar en esa normativa. También la ley 25997, que es la Ley Nacional de Turismo sancionada en 2005, en su artículo segundo habla, por un lado, de turismo social y por otro lado habla de accesibilidad. Y en el 2008, si ustedes recuerdan un par de filminas anteriores, yo les dije que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está tomada por nuestra legislación. Bueno, eso fue en el 2008 a través de la ley 26378 y también del protocolo facultativo. Esa normativa es muy importante. Es omnicomprensiva para las personas con discapacidad, pero en cuanto a la accesibilidad se refiere específicamente en el artículo 9 de la Convención y en el artículo 30, que habla específicamente del derecho al ocio, a practicar deportes y a que los estados tienen que legislar y promover, como hablábamos recién en el inciso 23, medidas de acción directa para que eso se lleve a cabo. Acá sí estamos hablando ya de ocio y de deportes. La ley 27044 le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo hace recién en el 2014, yo les decía, fue aprobada por nuestra legislación en el 2008 y fue sancionada en las Naciones Unidas en el 2006. A veces es un largo camino, pero todo llega. Ahora vamos a hablar de la 25643. La 25643 forma parte, junto con la otra normativa que yo les hablé al principio, la 24314, su decreto reglamentario, y la 22431, del Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Esta ley en especial hace hincapié en el turismo y dice que se determina que las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse a los criterios universales establecidos por la Ley 24314 y Decreto Reglamentario 914 del 97. Además, impone a las agencias de viaje la obligatoriedad de información, que yo después les voy a detallar un poquito más en profundo. Sancionada en agosto del 2002 y promulgada en septiembre del 2002. Si se acuerdan de esta fecha, después van a ver por qué se los digo. Bueno, el artículo 1, ya recién lo dijimos, es la definición de qué es turismo accesible. Y el artículo 2 habla de los destinatarios. Dice que a los fines de la presente ley se entiende por persona con movilidad y o comunicación reducidas a las comprendidas en el artículo 2 de la ley 22431, como también, entonces acá, con como también amplía el espectro de beneficiarios de la ley, aquellas personas que padezcan alteraciones funcionales por circunstancias transitorias, cronológicas o antropométricas. ¿Qué quiere decir? Puede que una persona no tenga una discapacidad determinada y no tenga un CUD, pero sí puede ser que haya tenido un accidente, esté con una férula, con un cabestrillo, o esté con muletas, o por la edad, el funcionamiento mío no es el mismo que cuando tenía 20 años, a pesar de tener 26. Y o antropométricas, quiere decir que también está preparado para las personas con alta estatura, baja estatura u obesidad. El artículo 3, hablábamos hace un ratito cuando yo dije cuáles eran los objetivos de la ley 25643, acá lo especifica con respecto a las agencias de viaje. Las agencias de viajes tienen el deber de información para con la persona que contrata, si tiene una discapacidad, tiene el deber de informarle a esa persona, a su grupo familiar o a su acompañante sobre qué es lo que va a encontrar en el destino que haya elegido para ir. Porque no es lo mismo un destino de llanura que un destino de montaña. No es lo mismo si el destino está preparado que si el destino no está preparado. Suponiendo que la persona con discapacidad o la persona que lo acompaña entiende que sí, que puede ir a ese destino, también la agencia de viajes tiene la obligación de informar a los proveedores del destino. Esa persona que viaja va a ir a un hotel, va a haber contratado seguramente alguna excursión, va a tener que viajar en un transporte. Bueno, a todos esos prestadores, la agencia de viajes tiene la obligación de informarles que va una persona con discapacidad visual, motriz o lo que fuera.
y es responsabilidad de la agencia de viajes. Si no lo hace, es pasible de sanción. El artículo 4 es muy complicado en un sentido. Consta de dos partes y dice la primera que las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse de conformidad con los criterios de diseño universal establecidos por la ley 2414, que es esa ley chiquita que yo les decía que se refiere específicamente a la accesibilidad. Y decreto reglamentario 914 del 97, gradualmente, y aquí viene el tema, en los plazos y proporciones que establezca la reglamentación. Pero resulta que la ley 25643 nunca fue reglamentada, por lo tanto, en realidad, esta primera parte del artículo 4 es como que queda vacío de contenido. La segunda parte, sin embargo, cuando dice que los prestadores que den cumplimiento a lo que se dice en el párrafo anterior deberán ser identificados con los símbolos de accesibilidad adoptados por la ley 19279 y norma CIDA, emitidos por la Secretaría, hoy el Ministerio de Turismo, o los organismos en quienes las provincias deleguen esta función. En realidad, esto se da. Quiere decir que a pesar de que la parte primera no está, de que la normativa no está reglamentada, y como lo vamos a ver en el estudio de los distintos destinos, hay prestadores que dan cumplimiento. Y lo vamos a encontrar cuando consultemos o la página del Ministerio de Turismo o el destino en sí, que hay muchos atractivos, hoteles, transportes que están reconocidos con un símbolo que le otorga el Ministerio, que quiere decir que dio cumplimiento a las directrices de accesibilidad que son elaboradas por el Ministerio de Turismo de la Nación a partir de las normas de accesibilidad que son para todos los atractivos y no son iguales. Por ejemplo, un hotel tiene determinadas directrices que debe cumplir que tienen que ver con el alojamiento. Un transporte tiene otras directrices. Un atractivo, dependerá de cuál es, tiene otras directrices. El Ministerio da 9 meses para que se dé cumplimiento. Primero hace un diagnóstico de cómo está ese destino que lo requiere, porque son normas voluntarias de cumplimiento. Y una vez que transcurrieron los 9 meses, realiza una inspección y si está todo como se dijo en el diagnóstico, se le otorga la distinción. El artículo 5 dice que se deberá adecuar el material institucional de difusión de la República Argentina para la comprensión gráfica, visual y auditiva por parte de las personas con movilidad y o comunicación reducida. Esto quiere decir que los organismos que adhieran a la normativa tienen que tener escrito en braille, si es posible en 2 idiomas, tienen que tener medios audiovisuales. Un museo que no tenga esto no es más que inútil para un montón de personas, porque yo tengo una experiencia en un museo de Villa Elisa, la ciudad de Entre Ríos, que tiene elementos táctiles para las personas ciegas y tiene medios audiovisuales para la comprensión de todo el contenido del museo. Entonces, ese es un poco lo que hay que hacer. Este es un artículo que también yo les tengo que decir que es crucial, porque el artículo 6 dice que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir e incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de la presente ley. Esto quiere decir que no es obligatoria. Entonces ustedes dirán, ¿cómo? 25643, Ley de Turismo Accesible, no es obligatoria. Bueno, les explico así en 2 palabras. Nosotros vivimos en un sistema federal, eso sí lo sabemos todos. Por lo tanto, hay normas que son de carácter imperativo y valen para todo el territorio nacional, y hay normas que son dictadas por el Congreso Nacional, pero que no son obligatorias. Por eso, en este caso, se invita a las provincias y a la ciudad autónoma y también a los municipios, aunque no lo dicen en forma expresa, a adherir e incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de la presente ley. Esto le quita mucho a la ley para su cumplimiento, porque al ser de adhesión voluntaria, el que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Entonces, es un poco contrario a lo que dice una convención que nosotros tomamos en nuestra legislación. El artículo 7 es otro tema, que yo ya lo mencioné, creo que en el artículo 4, primera parte. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los 60 días contados a partir de su promulgación. Pero habíamos visto
que esta ley 25643 fue sancionada y promulgada en agosto y septiembre respectivamente del año 2002. Si tenía que ser reglamentada dentro de los 60 días de promulgada, fíjense que estamos a 18 años, casi 18 años justo, y aún no fue promulgada. Por lo tanto, ¿qué se hace? Artículo 8 es de forma. Entonces, tenemos una ley chiquita, con un contenido profundo, pero que no es obligatoria para todo el país. Ahora en una filmina que viene vamos a ver qué provincias adhirieron. Y después vamos a ver algunos de los municipios que adhirieron, incluso algunos antes que su propia provincia. Acá tenemos la ley, recuerden, fue sancionada y promulgada en 2002, 2003 adhirió Chaco y Tierra del Fuego, 2005 Jujuy, 2007 Misiones, 2008 San Juan, 2009 Río Negro, acuérdense de Río Negro, 2010 Buenos Aires, 2010 Corrientes, 2012 Mendoza, San Luis y Chubut, 2017 Neuquén y... Perdón, 2017 Neuquén. Y se me olvidó la otra provincia. Bueno, está en la filmina, ustedes lo ven. El tema es que no está Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en realidad no está porque no adhirió. ¿Eso quiere decir que no dio cumplimiento? ¿Quiere decir que no trabajó? No, porque vamos a encontrar en provincias que no adhirieron, que han trabajado muchísimo, y en provincias que sí adhirieron, pero no trabajaron por razones que tendrá que ver cada una de las provincias a qué se debe. Por eso acá vamos a ver, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2003, o sea, a un año de sancionada la Ley de Turismo Accesible, la Ley 962 modifica el Código de Edificación y propone accesibilidad física para todos. Quiere decir que a partir del 2003 todo lo que se construya tiene que ser bajo las pautas de turismo de accesibilidad física para todos. Si accesibilidad física para todos, todo lo que se construya va a tener que seguir estas pautas de accesibilidad. Estamos hablando de 2003, se supone que Ciudad de Buenos Aires tendría que ser, salvo lo antiguo, accesible en general. De todos modos, no traje filminas especiales que muestren lugares de Ciudad Autónoma que son accesibles, pero nobleza obliga, tengo que decirles, hace un par de días estuvo el licenciado López por acá, y en cabeza de él ha estado durante mucho tiempo todo el tema del trabajo de accesibilidad. Y de hecho, en el 2016 se hizo una guía de turismo accesible de Ciudad de Buenos Aires que detalla pormenorizadamente, barrio por barrio, qué es lo que tienen accesible. También a partir del mismo profesional, en el 2016, en el marco de la FIT, la Feria Internacional de Turismo, se llevó a cabo un Congreso Iberoamericano de Turismo Accesible y se sigue trabajando sobre eso. Así que en este caso tenemos que, sin perjuicio de no haber adherido en forma expresa, de todos modos, es una ciudad que practica con los hechos el turismo accesible. Por otro lado, en el Estatuto de Ciudad Autónoma le da mucha importancia al turismo, y tiene motivos, cuando dice en el artículo 59 que la promoción del turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural es importante, potenciando el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura en beneficio de sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias o países, en especial con los de la región. Ahora vamos a hablar de Bariloche. Como ustedes vieron, yo les dije hace un ratito que Río Negro adhirió en el 2009. Esta provincia adhirió esta ciudad de San Carlos de Bariloche adhirió en el 2003 a la Ley Nacional de Turismo Accesible. No obstante lo cual, vino trabajando en accesibilidad desde el año 96. Adhirió a la Ley 22431 que yo les había comentado, que es la Ley General de Discapacidad, y a la Ley Provincial 2055 de Río Negro, que trata de las barreras arquitectónicas que hay que derribar. Y también en el 98, seguimos hablando antes de la sanción de la Ley de Turismo Accesible, adhirió el Decreto Nacional 914 del 97. Bueno, además de la normativa, Bariloche ha incorporado el esquí adaptado
en su centro de esquí. Y también el catamarán Caucao, que es un transporte que se utiliza mucho porque es el que hace las excursiones a Arrayanes y a los lagos, y tiene rampas, sanitarios adaptados, amplios espacios para personas con discapacidad. Como ustedes saben, la mayoría, las personas con movilidad reducida que utilizan silla de ruedas necesitan para transitar un radio mínimo de giro de 1,5 metros. Si no, se pueden desplazar, pero no pueden movilizarse cómodamente. Entonces, este detalle de amplios espacios para personas con discapacidad es para tener en cuenta. Además, tengo entendido, aunque no tengo la filmina, que hace un par de años estuvo haciendo accesible la avenida principal de la ciudad de Bariloche y se están estableciendo también rampas en las distintas paradas de colectivos, de buses. San Martín de los Andes. Bueno, San Martín de los Andes es, como yo dijera, mi debilidad. ¿Por qué? Porque San Martín de los Andes es lo que a mí me gustaría que los destinos que todavía no han trabajado sobre turismo accesible, turismo para todos, tengan como modo para poder empezar a trabajar. Porque es muy sencillo. Ellos dictaron la ordenanza 3.395 en el año 99. Yo les dije que la ley es del 2002, o sea, mucho antes que saliera la Ley Nacional de Turismo Accesible. En el 2004 sí hicieron la reglamentación por resolución 4516. En el 2000, vuelvo a decir, antes de la Ley de Turismo Accesible, dictan la ordenanza 3929 de alojamientos turísticos, que impone a los alojamientos que se vayan a hacer mínimo una habitación para personas con discapacidad. Esto no nació de la nada y por eso es que yo hablo tanto del mérito de San Martín de los Andes. Esto nació como una preocupación de la ciudad. Entonces trabajaron en esto los distintos estamentos que forman parte del municipio. Se creó una comisión para la eliminación de barreras y esa comisión organizó, por ejemplo, todos los 3 de diciembre, con motivo de la sanción de la Ordenanza Municipal para la Eliminación de las Barreras Físicas, se convoca a la población local a participar de una marcha porque el 3 de diciembre es el Día Mundial establecido por las Naciones Unidas de la Discapacidad. Fíjense ustedes en la filmina la cantidad de gente que va, con discapacidad y sin discapacidad. También organizó esa comisión concursos en las escuelas para que se proclame San Martín de los Andes como una ciudad para todos. También, fíjense acá estos afiches de concientización. Por una rampa subimos todos, por una escalera no. Para algunos una vereda rota es un camino imposible. Para algunos una puerta muy angosta es una puerta cerrada. Si esto no es claro, y miren qué sencillo se pudo hacer a partir de la participación activa de la comunidad. Así que bueno, es para tener en cuenta. Vamos a hablar ahora de Cataratas del Iguazú. Me tengo que apurar un poquito. Las Cataratas del Iguazú, primero, a través del Parque Nacional, a través de las autoridades del Parque Nacional, se empezó a hacer trabajo sobre accesibilidad con la colaboración de la Fundación Mario Pantaleo y se prestó especial atención al tema de los senderos para hacerlos accesibles a las personas con movilidad reducida y a los ciegos. Después se puso en cabeza del concesionario cuando se concesionó el parque y el concesionario que tuvo la visión del Parque Nacional como un negocio para impulsar todo lo que fuera accesible, pero haciéndolo no solo para las personas con discapacidad visual o motriz, sino extensible a otros tipos de discapacidades. En eso estuvo, tengo entendido, la licenciada Pudor, y con el tiempo se logró, a hoy día, que el 90% del área natural sea accesible para personas con discapacidad motriz y visual. Los edificios y los desniveles todos tienen rampas. Los pisos han sido construidos en granito pulido a plomo los interiores y en hormigón escobado los exteriores. Esto permite que no haya deslizamiento. Y las pasarelas son de grating metálico.
Los baños, aseos son accesibles en todos los sectores del parque. Los accesos a todo, inclusive las estaciones de tren, son accesibles. El restaurante La Selva y el patio de comidas son accesibles y cuentan incluso con cartas en braille y en 2 idiomas, en inglés y en castellano. En los circuitos las barandas tienen doble pasamanos para que las personas con discapacidad motriz o los niños o de baja estatura puedan tener seguridad en el trayecto. El circuito superior podemos decir que es 100% accesible. En cuanto al transporte interno del tren de las cataratas del Parque Nacional, el tren ecológico de la selva tiene espacio destinado a sillas de ruedas. Tiene piso de aluminio antideslizante. Esos espacios tienen asientos, pero esos asientos son rebatibles, de manera que cuando una persona con discapacidad tiene que usarlos, se ponen los asientos rebatidos y la persona puede entrar con total comodidad y hacer el piso antideslizante, puede permanecer durante el trayecto que necesite hacer. También en el parque hay vehículos pequeños, tipo como los de golf, un poquito más grande quizá, motorizados que son de uso gratuito, que son para todas las personas que puede ser una señora embarazada, puede ser una persona con otra patología que no pueda caminar por demasiado tiempo. Entonces, estos vehículos que son de uso gratuito pueden ser usados, están al principio, al acceso al tren y creo que en la Garganta del Diablo. También, a pesar de que las personas con silla de ruedas van con su silla de ruedas, en el parque hay sillas de ruedas adaptadas para cataratas que son de uso gratuito, que la persona con discapacidad motriz puede elegir usar. Y hay un centro de interpretación preparado para personas con discapacidad motriz, auditiva y visual. Hay paneles informativos en braille, en inglés y en español, y medios audiovisuales. Acá tenemos en esta filmina algunos detalles, como ese cartel, la señalética también es importante, que habla de las dificultades o facilidades que hay en el trayecto. Abajo tenemos, frente a un salto, cómo es el barandal, y a la derecha tenemos a estos señores que están en la silla de ruedas, cómodamente instalados para bajar. Fíjense que no hace falta rampa, porque está a nivel el tren con el lugar de ascenso y descenso del trencito. Bueno, ahora vamos a ir a Puerto Madryn. Disculpen que voy rápido porque si no, no me alcanza el tiempo para todo lo que quiero mostrar. Chubut adhirió a la Ley Nacional de Turismo Accesible en el año 2012, con una ley propia. La diferencia a veces entre la adhesión y la ley propia es que cuando se dicta con ley propia se tiene en cuenta la topografía del lugar y se es mucho más preciso. Toma la norma nacional, pero adaptándola a su localidad. Y generalmente es mucho más detallada que la ley nacional, que ustedes vieron que eran 8 artículos escasos y el último de forma. Implementó las directrices de accesibilidad para lograr un destino accesible, que en realidad es un trabajo que vino haciendo incluso antes de que Chubut adhiriera. Tiene organizado el transporte, avistaje de ballenas, buceo, alojamiento, gastronomía, acceso a playas, taxi adaptado, entre otras cosas que están adaptadas a las personas con discapacidad. E incluso en el 2012 dictó una ordenanza para el aprendizaje de lengua de señas. Puerto Madryn podemos decir como ciudad que es casi diría de lo más completo, porque es toda la ciudad, no es una ciudad grande, pero bueno, tiene alojamientos. Yo no lo pongo acá detalle por detalle porque el que quiera consultar lo puede hacer en la página del ministerio. Pero si ustedes están hablando de que los atractivos, el buceo, el avistaje de ballenas, está adaptado a personas con discapacidad, es como que podemos disfrutar de todo Puerto Madryn en forma completa. Acá tenemos el sendero a la Pingüinera, que ustedes ven que es accesible, el acceso a las playas de Puerto Madryn, también accesible. Ops, ¿qué pasó? Bueno, no puedo ver la... Oh, se me pasaron todos. Bueno. Un momentito, esto es lo que les quería mostrar. Se me trabó el teclado. Taxi accesible, fíjense que tiene una rampa para subir y es un utilitario que le permite a la persona con discapacidad viajar con total comodidad con su silla de ruedas.
Ustedes habrán visto a lo largo de esta charla que hemos hablado de muchas barreras. Acá pongo todo, accesible turismo o no turismo, los escalones y curvas, los equipos médicos que requieren estar parado al paciente, ausencia de básculas para subir escaleras con silla de ruedas, mostradores altos, rampas que no guarden las medidas aptas. Todas estas son barreras físicas que habría que tratar de evitar para equiparar la vida de las personas con discapacidad a la vida de la persona que no tiene discapacidad. Hay barreras de discapacidad motriz. Fíjense, acá el señor no tiene espacio suficiente para pasar con su silla de ruedas por un cartel que está colocado sobre una construcción de mampostería. En la otra foto, una persona no puede subir al transporte porque hay un escalón. En la otra puede ser incluso para discapacidad motriz o discapacidad visual. Hay obstáculos en la acera que posibilitarían un accidente. Tenemos una persona que no puede entrar a donde haya pretendido ir porque hay escaleras. Abajo tenemos a un señor que no va a poder subir ese transporte porque el transporte en la provincia, en Capital Federal, en Ciudad Autónoma, hay muchísimo y no sé si no está todo el transporte preparado, pero en la provincia de Buenos Aires no está, no es así. Pero por lo menos tendrían que cumplir que hay una normativa para tener en las paradas los horarios en los que pasan las unidades que están adaptadas. Este señor, yo tuve una vez un cliente, 3 horas estuvo esperando y finalmente se tuvo que volver. Hay barreras de discapacidad visual, como cuando hay obstáculos en las aceras o en donde sea, o no hay semáforos sonoros. Esto lo paso rapidito acá. Este señor está en un espacio destinado a personas con discapacidad, pero para que no suban los autos o las motos o lo que fueran, puestos unos obstáculos también en construcción que puede accidentarse la persona que presuntamente está protegida. Después tenemos que también en otro lugar un señor quiere cruzar, lo tiene que auxiliar una persona porque no hay semáforo sonoro. Barreras de discapacidad comunicacional, bueno, tenemos acá este diálogo de sordos. Y barreras sociales, como todos deben haber visto seguramente, alguna rampa de bajada en una esquina que ha estacionado un auto. A mí me pasó en tribunales en La Plata, que bajó una persona y dejó el auto estacionado justo frente, mal estacionado, pero podría haber estado mal estacionado en otro lado, no, justo frente a la bajada de la rampa, subida, bajada de la rampa para personas con discapacidad. Estas dos líneas muestran esa circunstancia. Acá, ¿qué no se debe hacer? Bueno, les voy a pasar rapidito. Fíjense que son todas rampas que no sé para qué están. Escalón al principio y al final, rampa que lleva a una columna de luz, rampa cuya puerta para subir no se puede abrir del todo porque tiene un panel fijo, rampa que parece un tobogán, rampa que empieza con un escalón, estacionamiento que está cerrado en la parte de atrás, no sé si ustedes lo pueden visualizar bien, pero está cerrado, no sé por dónde va a ir un auto de una persona con discapacidad a estacionar ahí. Acá tenemos un árbol en el medio de la rampa de acceso, algunos podrán subir, pero no una persona con silla de ruedas. Acá tenemos otro escalón para rampa, y esto es lo que se debe hacer. Soluciones, una bajada amplia y a nivel, con un declive suave, para las personas con discapacidad auditiva o sordas, tener la posibilidad de comunicarse por lengua de señas. Fíjense que tenemos por a la izquierda una oficina pública y a la derecha tenemos una casa de comidas rápidas. Acá una rampa como debe ser, en el Teatro Argentino de La Plata, con el ancho, la baranda y la inclinación, porque todo está normatizado, ¿eh? No se puede hacer cualquier cosa cuando se hace una baranda, porque muchos para cumplir hacen cualquier cosa y no. Tienen un radio de inclinación de acuerdo a la longitud, un ancho determinado y la baranda. Acá el caso de Villa Elisa, que también fue una ciudad muy chiquita, Entre Ríos. Entre Ríos es una de las provincias que no adhirió. Tuvo 2 proyectos, uno en el 2014, que no llegó a tratarse, y otro en el 2017, creo que fue, o 2018, que tuvo media sanción, pero tampoco se cristalizó en normativa provincial. Sin embargo, como yo hablé de ciudad autónoma, sería injusto decir que no trabajó. Entre Ríos trabajó muchísimo en turismo accesible
Y para mí Villa Elisa es una ciudad de ejemplo, porque no solo las termas tienen accesibilidad, que hay piscinas con plataforma neumática para que bajen las personas que no pueden bajar por sus propios medios, que hay piscinas que tienen rampa para bajar, que hay un alojamiento dentro del predio termal, que es un bungalow preparado para personas con discapacidad y que todos los senderos están adecuados para cualquier tipo de persona con diseño universal. Pero esto estamos hablando de la ciudad, y la ciudad, este es un cruce de calles. En el medio está la calle, que separa a dos plazoletas. La particularidad que yo estoy mostrando acá es que en el medio, ese sendero es el sendero de la plazoleta, que no baja, o sea, no hay una rampa de bajada, sino que el auto que viene o va, sube y vuelve a bajar. Eso es diseño universal y eso es una facilidad para todo aquel que transita por esa rampa. Me pareció un detalle del arquitecto que lo haya diseñado, que no gastó mucho más, porque no siempre lo que se usa para hacer accesible algo es caro, sino es simplemente cuestión de pensarlo. Acá tenemos un poquito más, en otra calle, es un cruce. Acá hay dos verdades de perogrullo que yo se las voy a contar. Ustedes verán que se ve más en la de la derecha, donde está aquel cantero, que hay dos bajadas. Por cada esquina hay dos bajadas. Y no siempre los municipios construyen dos bajadas, una para cada calle. Normalmente, como es más económico, hacen una bajada en la esquina. Y eso está mal, porque las bajadas tienen que ser sobre las sendas peatonales, una para cada calle, porque si es en la esquina, obliga a la persona con discapacidad o a quien use la rampa a tener que trasladarse unos metros hasta la peatonal, la ruta peatonal, la senda peatonal. Y eso no corresponde. Acá tenemos otros ejemplos de lo que se debe hacer. Fíjense la bajada del cordón, cómo facilita el trayecto entre la calle y la acera. Acá tenemos otro ejemplo de baranda que es curva, pero una curva suave con un ascenso que guarda el nivel que corresponde. Acá tenemos en Venecia, que si no hubiera pautas de accesibilidad, la gente tendría que vivir en una cuadra. Esta es una rampa que se construye desde mucho antes porque es un puente con escalones. Acá tenemos otro modelo de rampa que como los escalones son mucho más largos, entonces la rampa que se le construyó es distinta. Acá tenemos una báscula, que esta es la parte de abajo, y acá tenemos la parte de arriba para los lugares que no pueden tener, porque no todos pueden tener una plataforma, una rampa para subir. Bueno, llegamos a las conclusiones. Para que el turismo para todos sea una realidad, es necesario de la conjunción de tres actores: el Estado, en sus tres estamentos, nacional, provincial y municipal, los proveedores de servicios turísticos y la sociedad. El Estado promoviendo, promulgando la normativa tendiente a hacer realidad estos proyectos, esto que está, fíjense en el artículo 23, que me parece que me olvidé de nombrarlo, habla de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce del ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, sobre todo para niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, en cumplimiento de su Constitución, en cumplimiento de esa norma internacional que yo les hablé hace un rato, y que ha adquirido rango constitucional. Y el Estado municipal, porque el Estado municipal es el que regula las pequeñeces. Hablábamos hace un ratito de los códigos de edificación. Pero además de dictar las normas, lo que tienen que hacer es crear organismos de control que hagan cumplir esas normas. En cuanto a los proveedores de servicios turísticos, ¿cuál es su tarea? Adaptar sus emprendimientos con las pautas establecidas en la normativa que hemos visto a lo largo de esta charla, la 24314, con esos artículos que hablan de accesibilidad, las directrices de accesibilidad emanadas del Ministerio de Turismo de la Nación. Entonces vamos a tener en una ciudad museos accesibles, restaurantes accesibles, alojamientos accesibles, transporte accesible y la sociedad. El papel de la sociedad no es menor. Por eso yo les nombré el tema de San Martín de los Andes. Porque si una sociedad, desde el individuo, desde las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad, e incluso desde los colegios profesionales,
porque si los colegios profesionales, el de abogados para hacer cumplir los derechos, el de arquitectos para diseñar una ciudad accesible, hasta el de médicos. Un pequeño detalle, en La Plata, donde yo vivo, he tenido la oportunidad de ver un instituto de ortopedia, con médicos que atienden problemas ortopédicos en piernas, brazos, codos, donde fuera, al cual se accede por escalones. Entonces estamos hablando de una falta de previsibilidad que podría evitarse si todos tuvieran conciencia de lo que significa un diseño universal y una igualdad, una equiparación de oportunidades para todos. Entonces, del conjunto del trabajo del Estado, los proveedores y la sociedad, podemos decir que si todos trabajan en forma armónica, unida, vamos a hacer que el turismo accesible, que el turismo para todos sea una realidad que disfrutemos todos.